El directorio de OCE dio luz verde esta semana a una obra que el gobierno considera esencial para asegurar el suministro de agua potable en la zona metropolitana. El martes pasado, en conferencia de prensa, el presidente Luis Lacalle Pou anunció que OCE aprobó el llamado Proyecto Neptuno, por el que se construirá en la costa de San José una nueva planta potabilizadora que se nutrirá de agua del Río de la Plata. Tendrá además una estación de bombeo y una tubería aductora de 80 kilómetros de largo que llegará hasta Montevideo. Este proyecto, que surgió de la iniciativa de un consorcio de empresas privadas, reforzará el sistema de abastecimiento en el sur del país y, como resaltó el presidente Lacalle Pou, permitirá que el servicio a la población se mantenga en caso de inconvenientes que afecten a la histórica planta ubicada en Aguascorrientes, Canelones. Y hace la seguridad de poder tener agua potable sin perjuicio de sequía, sin perjuicio de fallas técnicas. Ahora OCE lanzará el llamado a licitación para la construcción, financiación y mantenimiento de esta infraestructura, cuya inversión se estima en más de 210 millones de dólares. Según la ley vigente, en este proceso competitivo, el consorcio que presentó la iniciativa contará con una ventaja de 5 a 20% en la evaluación de sus propuestas frente a los otros oferentes. Ayer se conoció la resolución del Frente Amplio. Apenas se divulgó la resolución, el Frente Amplio informó que recurrirá la aprobación del proyecto ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El director Frente Amplista de NOS, Edgardo Ortuño, cuestionó el camino elegido, ya que entiende que implica costos más altos que otras alternativas y además, señaló, no asegura el abastecimiento a largo plazo. ¿Cuáles son los fundamentos de la decisión del gobierno? ¿De qué manera defiende OCE este paso? ¿Cómo responde la empresa a los cuestionamientos y dudas que formulan la oposición y el sindicato? Para profundizar en este primer enfoque, estamos con el gerente general de OCE, Arturo Castañino. Ingeniero Castañino, buen día, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Empecemos, si le parece, recordando a los oyentes las características principales de esta inversión que, recordemos, va a tener su base en la costa del departamento de San José, entre Arasatí y Boca del Cufré, a unos 90 kilómetros al oeste de Montevideo. Ya entraremos en detalles, pero a grandes rasgos... En primer lugar, tengo que decir que el objetivo del proyecto Neptuno o Arasatí es la seguridad del sistema metropolitano de abastecimiento público de agua potable. ¿Qué quiere decir seguridad? ¿Qué quiere decir? La seguridad quiere decir que en caso de colapso de la columna vertebral del sistema, que es el actual sistema que abastece de agua públicamente a la región metropolitana, Arasatí o el proyecto Neptuno o la nueva planta y la nueva tubería, la nueva captación desde una fuente infinita, permita abastecer con un mínimo de agua aceptable en una situación de emergencia. Caso de colapso, ¿qué podría ser el colapso? Bueno, el colapso puede suceder, como ha estado sucediendo, pero con mayor gravedad. Puede ser un colapso en los procesos de tratamiento de la planta de Aguascorrientes, en el sistema, de aducción y bombeo, en las líneas de aducción o en la propia cuenca del río Santa Lucía. Y en este punto es muy importante que la gente tenga conocimiento de la diferencia. Una cosa es el agua bruta, el agua que uno tiene que potabilizar, y otra cosa es el agua potable. Es decir, los componentes no solamente se refieren a la capacidad de reserva de agua bruta, como puede ser este caso, la tan nombrada represa de Casupá, sino también la posibilidad de producir agua y llevarla con el sistema de aducción desde el centro de producción al centro urbano, a la región metropolitana. Quiere decir que nosotros podemos tener, en este caso, y eso no es algo hablar mal en contra de Casupá, porque como ya lo he repetido 1000 veces, estos dos formidables proyectos, OCE los tiene que construir, el país los tiene que construir, y no tenemos nada que elegir. Lo que sucede es que hay una confusión y hay un dilema de falsa oposición que se ha instalado, que tiene que caer ya por su propio peso. Es decir, nosotros podríamos tener Casupá construida y llena en su embalse, lo cual ojalá se produzca en el futuro, pero
tener un problema en la usina de Aguas Corrientes, en la planta de Aguas Corrientes, no poder producir agua, o tener un problema grave en el sistema de aducción de agua potable, en el sistema de bombeo y las líneas que van desde el centro de producción hasta la región metropolitana. Lo que se dice es que podría darse que tuviera el sistema suficiente agua bruta, que el problema no fuera sequía, que no hay agua en la cuenca del río Santa Lucía, etcétera. Podría el sistema tener suficiente agua bruta, pero fallar, por ejemplo, en la potabilización, fallar en la planta de aguas corrientes. Exactamente. La hipótesis extrema, un atentado, ¿no? Eso puede darse. Puede ser, eso puede darse y hay que tenerlo en el horizonte. Pero lo otro es está en la cola de los acontecimientos. Pero puede pasar. Lo que sí ya tenemos como experiencia es que se producen déficit en el tratamiento del agua, por ejemplo, ¿no? Ha pasado en algunos veranos eso. Mire, ha pasado, bueno, por nombrar episodios o eventos recientes. En el 2019 hubo una inundación en la planta de Aguas Corrientes, y el 40% de la planta, que tiene que ver con el sector de los sedimentadores o decantadores laminares nuevos que OCE hizo, y felicitaciones a OCE en el último periodo de los últimos 15 años que los construyó, no pudieron ni usarse porque el agua se elevó de tal manera que los lodos producidos en los sedimentadores laminares no podían ser evacuados. Bueno, eso sucedió en el 2019. Han sucedido episodios en el 2021, en el 2022, donde episodios en el sistema de aducción sobre la cuarta línea. Capaz que es el término que hay que aclarar. Bueno, ¿no? Ese son el conjunto del sistema de bombeo y las líneas de bombeo que, bueno, recuerdo a la población. Hasta las casas, hasta los edificios. O sea, hay una distancia de 50 kilómetros entre la usina de Aguas Corrientes y la red principal del sistema metropolitano, ¿no? Es lo que conecta, digamos, la planta de Aguas Corrientes con el consumo directo. El agua hay que producirla y después transportarla hasta a las viviendas, digamos. O sea, ahí también puede haber fallas. Ahí hay fallas, y de hecho hay, ¿no? Y han habido. Y han habido, bueno, no solamente ahora, recientemente, eso viene produciéndose de todo el tiempo, desde 1997, 98, que hubo una sequía grande, en este caso es la cuenca, pero hubo episodios en el 2009, un episodio muy, muy grave, que donde, bueno, está en la prensa, yo se lo traje después para que usted lo tenga, hubo un colapso, literal, un colapso del sistema de salud. Eso fue en el 2009, pero hubo episodios en el 2013 con problemas de calidad de agua, hubo problemas en el 2021, en junio del 2021, hubo en el 2001, que recuerdo también uno muy importante. Bueno, de manera que... Lo que se busca es tener entonces una alternativa de potabilización. Para empezar, otra planta potabilizadora. Exactamente. No tener solo una, que es lo que ocurre hoy con la planta de Aguas Corrientes, tener otra planta potabilizadora y otro acceso al sistema metropolitano del agua producida, ¿no? No se olvide que el sistema actual de metropolitano de abastecimiento público de agua potable abastece al 60% de la población del país. Si uno hace esta analogía, lo lleva, por ejemplo, a Francia, es como si 40 millones de franceses dependieran de una sola planta y del río Sena, o 180 millones de americanos, de estadounidenses, dependieran del Mississippi y de una sola planta, o 600 millones de ciudadanos chinos dependieran solo del río Yangtze y de una sola planta. Es decir, no es tanto el volumen, porque nuestro país es un país relativamente pequeño en población, pero es el porcentaje enorme de la población. De manera que a eso apuntamos, a esa seguridad. Y es esa unicidad del centro de producción y del sistema de aducción y de la cuenca que nos preocupa. Y yo siempre pongo una analogía aeronáutica, si me permite. ¿Para qué están los copilotos, o los señores copilotos, o las señoras copilotos, en los aviones de línea? Señores y señoras bien vestidos, bien capacitados, capaces de maniobrar y de manejar un avión. ¿Por qué están? ¿Por qué están y por qué me cargan si no hacen? Es el capitán o la capitana que es la que lleva el avión de un lado a otro. ¿Por qué están? Y porque la vida de los pasajeros es más importante que el viaje. Y esa es la razón. ¿Por qué tenemos que tener un copiloto? Y ese copiloto es Arasati. Un sistema que incluye 3 grandes componentes, ¿no? La toma de agua bruta y planta potabilizadora, ubicada sobre el Río de la Plata, un reservorio artificial de agua dulce, también llamado polder, y tuberías aductoras para conectar esa planta con la red de bombeo. Exactamente. Capaz que acá lo que hay que profundizar brevemente es, uno,
hay una novedad en el sentido de cuál es la fuente. La fuente, en este caso, es el Río de la Plata. Usted la llamaba recién fuente infinita. La fuente infinita con relación a cualquier magnitud de la demanda futura. Porque vamos a tener agua siempre, ¿no? Bien. ¿Qué es el polder? Bueno, el polder, que yo lo llamaría mejor reserva de agua dulce, es tener una reserva de agua para cuando en la zona de la captación que se ha elegido existan problemas de salinidad o de concentración de cloruros altos o de alta conductividad, como se le quiere llamar. Y eso es así. O sea, para cuando la planta potabilizadora no pueda potabilizar. Exacto, porque esta planta es una planta convencional, bueno, con la modernización de las tecnologías nuevas y demás, a la planta de aguas corrientes y a la planta que normalmente OCE tiene en todo el país, que no elimina ni reduce cloruros, ¿no? Sino que está para hacer para tratar agua que tiene ciertas condiciones que son las condiciones normales del agua, digamos, superficial dulce, ¿no? Si esa agua tiene un exceso de salinidad, la planta potabilizadora no puede procesarla. Puede procesarla, lo que no puede eliminar es los altos cloruros. Bien. ¿No? Entonces, en ese caso, en esas situaciones, se recurre a agua dulce, agua tomada del propio río. Claro, que se ha reservado con anterioridad. Que no está con ese grado de salinidad, y se potabiliza esa otra, digamos. Esa otra. Y así está. Ese es el polder. Ese es el polder. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente podría no conocer. Cada vez que nos vamos hacia el oeste, hacia la ciudad de Colonia, cada vez son menores y ya inexistentes cerca de Juan Lacase y de Colonia los eventos de salinidad. Y es por eso que nosotros en la ciudad de Colonia, de 1937, tomamos agua del Río de la Plata toda la vida, y de Juan Lacase también. Bueno, y la ciudad de Buenos Aires, hace casi 2 siglos, que toma para sus 12 millones de habitantes, y también la ciudad de La Plata. Entonces, cuanto más al oeste nos alejamos, bueno, más costosa es la obra, porque tengo que traer el agua desde más lejos. Entonces se busca un equilibrio económico teniendo en cuenta la eficacia, pero la eficiencia también, y es por eso que se ha ubicado la captación en Arasatí, que por otra parte, como usted bien decía, no es un asunto novedoso de ahora, ¿no? Bueno, eso hay que agregarlo. Esta iniciativa privada que presenta este consorcio hace un par de años, en realidad toma una idea que OCE maneja desde hace décadas, diría, ¿no? Décadas. Esto surge todo de un informe de 1970 que fue financiado por la OEA y por la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, que se hizo en conjunto con OCE en 1970 y con el Ministerio de Obras Públicas de la época, que era a través del cual a OCE se relacionaba con el Poder Ejecutivo. Ese informe de 1970 yo lo conozco muy bien, porque el jefe del estudio, que fue muy importante, porque por primera vez se aplicó los softwares de informática y la programación lineal en un análisis de recursos hídricos de la cuenca del río Santa Lucía. El jefe de ese estudio fue mi padre, así que lo conozco bien y tengo todos los informes de la vida. Yo en aquel momento era un muchachito joven que estaba haciendo preparatorios de ingeniería en el Liceo Francés, por eso que lo conozco y tengo los resultados. Bueno, ese estudio es la madre de todas las obras que OCE hizo con posterioridad. Pero le hago otra salvedad, que el otro día repasando, el presidente de OCE, Brunet Bengochea, en enero de 1961, es decir, de aquella época, ya cuando anunciaba la construcción de la 4ª línea, en 1960 ya también ponía sobre la mesa la captación de agua desde el Río de la Plata, desde aquella época también, ¿no? Para terminar con la descripción rápida de la infraestructura que se proyecta, dijimos el tercer componente, tuberías aductoras para conectar la planta con la red de bombeo. O sea, son las tuberías que van a llevar el agua potabilizada ahí en Arasatí al sistema metropolitano, ¿conectando dónde? Eso se va a conectar, y eso fue un aporte de OCE, porque justamente OCE estuvo interactuando con el consorcio que presentó en la realización de los estudios de factibilidad, y
justamente la idea que planteó OCE fue llevar el agua hasta la localidad cerca de Melilla, donde hay una estación de bombeo que bombea agua, o tenemos la posibilidad de bombear agua hacia las reservas del Cerrito de la Victoria, hasta ahí, pero también hacia Cuchilla Pereira. Cuchilla Pereira fueron los primeros tanques de reserva que tuvo el sistema metropolitano de abastecimiento de agua, que son unos 100.000 metros cúbicos, y llevaron hasta ahí porque por esa zona pasa la quinta línea de bombeo que abastece toda la zona este de la ciudad, inclusive parte de la ciudad de la costa y la Costa de Oro en Canelones. De manera que esa idea está y esa interconexión está, lo cual va a permitir en una situación de emergencia llevar el agua hasta los lugares que nosotros consideremos convenientes, ¿no? Retomamos la entrevista con el ingeniero Arturo Castañino, gerente general de OCE. Enseguida, luego de esta entrada, de esta introducción explicando en qué consiste a grandes rasgos el proyecto Neptuno, enseguida vamos a entender qué es lo que va a ocurrir una vez que pase el llamado de licitación y la adjudicación. Es decir, cómo está previsto que funcione esta infraestructura, cuáles son los costos para OCE, qué pasa con las objeciones que se han planteado desde el punto de vista ambiental, qué pasa con las situaciones que se dan justamente de salinidad del agua del Río de la Plata, en qué medida en esos periodos esta planta es suficiente o no es suficiente, qué tipo de respaldo suministra. Este martes en conferencia de prensa, el presidente Luis Lacalle Pou anunció que OCE aprobó el proyecto Neptuno, por el cual se construirá una nueva planta potabilizadora en las costas del departamento de San José para captar agua del Río de la Plata, con una estación de bombeo, con un polder, una reserva de agua dulce y una tubería aductora de 80 kilómetros de largo hasta conectar con Montevideo. Este proyecto, que surgió de la iniciativa de un consorcio de empresas privadas, reforzará el sistema de abastecimiento del área metropolitana y permitirá que se mantenga con un básico en caso de fallas en la planta histórica, la única existente hasta ahora en aguas corrientes. ¿Cómo es la nueva infraestructura? ¿De qué manera se relacionará OCE con ella? De eso estamos conversando esta mañana con el gerente general Arturo Castañino. Vayamos después de ese resumen que hacíamos de cómo se compone la infraestructura del proyecto Neptuno, vayamos a otros puntos que ahora sí ya están en el debate, ¿no? Pero si me permite brevemente, quisiera decir que nosotros aceptamos todas las dudas. Las dudas son todas legítimas, por aquello que nos enseñó el barón de Montesquieu, que solo en tiempos de ignorancia nadie tiene dudas, ¿no? A pesar de causar los peores males. Pero digo, todos los aceptamos. Y antes de eso quisiera decir, porque tiene que ver finalmente a la conclusión que se llegó, que todo este proceso que está enmarcado en la ley 17.555 y en el decreto, sus decretos reglamentarios, sobre todo el 442/02, comenzó el 24 de febrero del 2021. Ahí se produjo un acto, se dictó un acto administrativo donde OCE, aplicando la ley, aceptó la iniciativa que había sido presentada previamente en el 2020. ¿Y eso qué implica? ¿Qué implicaba a través de la ley? Era que inmediatamente se levantaba la confidencialidad de la propuesta y se le requería al proponente la realización de los estudios de factibilidad, los cuales tenía que controlar y supervisar OCE en su calidad, en su costo y en su plenitud. Eso fue el 24 de febrero del 2021 y el último acto administrativo fue el del 15 de noviembre, el que estamos ahora comentando de este año. A partir de febrero del 2021, de esa fecha del 24 de febrero, hubo 9 actos administrativos, es decir, hubo 9 resoluciones de directorio, actos administrativos, y transcurrieron 630 días, es decir, 21 meses, 85 semanas. Además hubo un acta y un informe de la comisión nombrada por directorio, un acta del 21 de septiembre del 2022 de este año, donde 9 de los 10 integrantes le daban conformidad a los estudios de factibilidad. Y quien se oponía, que fue el representante del despacho
con todos sus derechos, el director Ortuño, tampoco estaba en contra de la planta. Si uno ve y lee el acta, dice que bueno, que exige, y lo cual es lógico, que se construya la reserva de agua potable. Pero además de eso, porque como se habla que ha tenido que se construya la reserva de agua bruta para la potabilización de la planta, cosa que también estaba en los estudios de factibilidad y que había aprobado 10, es decir, 10 de 10 integrantes de la comisión, 9 dieron conformidad a directores, y ahí estaban los subgerentes generales, gerentes de los distintos departamentos, y lo más importante de todo, porque se habla que no ha habido tiempo. Pero bueno, sí, porque ha habido pedidos. Ortuño publicó en Twitter, apenas se produjo la conferencia de prensa del gobierno, que se aprobó Neptuno con cambios sustanciales y llamado a licitación con 24 horas apenas para su estudio, sin informes de técnicos de OCE. Bueno, los tiempos del directorio son los tiempos manejados por el directorio y por la Secretaría General. Al mando de la Secretaría General de OCE hay un funcionario que está formado en el control de legalidad, porque en los sistemas de control de legalidad, porque proviene del Tribunal de Cuentas de la República, así que conoce los reglamentos de directorio, y esos tiempos, me imagino que si hubiera habido algún problema se lo hubiera advertido al presidente. Pero lo que quiero decir yo además, que a lo largo de estos 630 días donde se estuvo discutiendo, razonando, intercambiando con el consorcio, hay un expediente voluminoso de miles de hojas, más de 600 planos, memorias voluminosas, cientos, o podríamos decir miles de informes, digamos, de correos corporativos de la propia gente de la comisión con el consorcio. Pero además hubo solicitudes de pedidos de informes, hubo 8 pedidos de informe amparados en la ley, creo que es la 18.381 del derecho al acceso a la información pública, que fueron contestadas. Hubo 20 informes a pedido de informes a legisladores. De hecho, cuando me pidieron que acompañara al ministro al Parlamento, muchos de los legisladores hacían, digamos, referencia a los pedidos de informes y a la información que que habían solicitado y se le había entregado. Es decir, se ha hecho informes a la URSEA, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Es decir, todos esos, se ha dado publicidad en los distintos medios. Cada quien que ha de alguna manera se ha interesado en conocer, ha venido a OCE y se le ha brindado toda la información. Quiere decir que además la propia ley exige que en el acto administrativo desde el 24 de febrero del 2021 está levantada absolutamente la confidencialidad. Aquí no hay nada escondido, nada que se pueda ocultar ni nada. Todo el mundo ha tenido acceso a todo y durante 630 días. Recordemos cómo es el tipo de contrato previsto con el privado que gane la licitación una vez que ésta se realice. A ver si está bien este resumen. La inversión será realizada por el privado, que se encargará del diseño, la construcción, el financiamiento y el mantenimiento de la infraestructura. OCE, mientras tanto, estará a cargo de la operación del sistema y pagará durante 20 años una cuota fija de 39,8 millones de dólares anuales, ¿no? A grandes rasgos. Este es el esquema. Bueno, ahí hay una pequeña diferencia. Luego que el 21 de septiembre la comisión firmara el acta, diciéndole al directorio que daba conformidad a los estudios de factibilidad, hubo un pedido al consorcio, encomendado por directorio, a que analizara la posibilidad de reducir la inversión, es decir, o reducir el caudal de 229.000 metros cúbicos por día a 160.000. Eso se le trasladó la gerencia general en la coordinadora nombrada por directorio al consorcio, y el consorcio hizo sus estudios. Al mismo tiempo, a lo largo de todo este proceso, se contrató también a la corporación, OCE, la administración contrató a la Corporación Nacional para el Desarrollo. La Corporación Nacional para el Desarrollo se le encomendó hacer el análisis. En los estudios de factibilidad, el consorcio había analizado para un repago del financiamiento a lo largo de 30 años. La Corporación Nacional para el Desarrollo lo hizo con la inversión aproximada, que en aquel momento, hace más de un mes, se le comunicó a la empresa, que estaba en el entorno de los 210 millones de dólares, que hiciera su análisis. Ese análisis se hizo, pero para 20 años.
tanto la Corporación Nacional para el Desarrollo como el consorcio. Y los resultados fueron bastante parecidos. Para 20 años, cuando uno reduce el plazo de digamos, del repago de la deuda, naturalmente podrá subir un poquito el pago anual por la cuota anual, pero se achica enormemente el pago total. De manera que esa cuota está en el entorno de los 29, 30 millones de dólares. Ahora quedó en 30. Eso fue los estudios de factibilidad. Y aquí hay que aclarar una cosa. Una cosa son los estudios de factibilidad, otra cosa es el resultado de la licitación, que eso lo dirá el mercado, y otra cosa es lo que decide OCE finalmente adjudicar o colocar sobre todo en las bases. Pero entonces, ¿hoy qué número tenemos que tomar como referencia? Lo que tenemos como referencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo y el mismo análisis, la Corporación Nacional para el Desarrollo lo que hizo un análisis basándose en las inversiones y las tasas de interés en UI, mientras que digamos, el consorcio lo hizo en dólares. Entonces, cada uno calculó las tasas internas de retorno, la rentabilidad, y a uno le dio 29 y a otro le dio 30, una cosa así. ¿Por así cuánto tiempo? Por 20 años. Por 20 Además años. no son 20 años, y esa es otra confusión. Son 18 de repago, porque hay 2 de construcción de la obra, que en el modelo que el directorio aprobó, es la construcción donde OCE, el Estado, no paga nada. Es decir, una vez que está disponible, entonces si usted multiplica 29 o 30 por 17, porque hay un año todavía de cola que se deja stand-by a ver si hay algún problema para terminar de pagar la inversión, eso da unos 500 y poquitos millones de dólares. Son 500 y pocos millones de dólares. Bueno, sí. Eso están los informes de factibilidad. Yo iba a citar lo señalado por el director Frente Amplista de OCE, Edgardo Ortuño, que entiende que estos costos en este camino son excesivos. En un informe que divulgó esta semana sostuvo que en el conjunto de los 20 años este mecanismo implica 743 millones de dólares y eso dice es 300 millones de dólares más caro que el sistema que él impulsaba, que el procedimiento que él impulsaba en el cual el proyecto era 100% público desde el comienzo. Entonces, ahora por lo que usted señala hay que ajustar estos números. No, la diferencia no sería 300 millones. Exacto. Pero sí sería una cifra significativa igual, ¿no? Es decir, bueno, por eso digo, son 29 millones por 17, son 500 y pocos millones. Eso es lo que está dando a los resultados de los estudios de factibilidad y lo que hemos contratado, el análisis financiero de estructuración financiera que hizo la Corporación Nacional para el Desarrollo, contratada por OCE. Pero eso es más caro, eso termina siendo más caro que el otro camino que él proponía, el de una licitación convencional en la cual OCE simplemente llama a empresas o consorcios interesados en construir una infraestructura, pero esa infraestructura es de OCE desde el pique. Claro. Entonces, ¿por qué se descartó ese otro camino? Bueno, esa es una consideración que ha hecho el directorio. El directorio ha hecho las consultas pertinentes al Ministerio de Economía, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se ha asesorado con los rectores de la economía del país y naturalmente con la Presidencia de la República. Lo que ocurre es que en los estudios de factibilidad, cuando el consorcio hizo el análisis, también lo hizo para 30 años. Y la opción que daba para hacerla por el camino de la construcción convencional, nos daba más o menos unos 25 millones de dólares. ¿25? Millones de dólares por año, ¿no? Frente a 30 y pico largos que le daban aquella oportunidad de los estudios de factibilidad, 37 que le daba para la opción, de lo que sería el BOT o la construcción por el privado y la operación y la transferencia final. Bueno, ahí daba 25 por 30, bueno, ya daba 750 millones de dólares que había que pagar a lo largo de esos 30 años, que es lo que decía los estudios de factibilidad. Ahora, ¿qué dicen ahora el estudio que la Corporación Nacional para el Desarrollo asesoró a OCE? Le está diciendo, igual que el consorcio, tomando tasas de interés y tomando, en este caso de UI, y el consorcio en dólares, le está diciendo que a 20 años, a 18 o 17 de repago de la deuda, 2 de construcción, donde el Estado no pagaría nada, le está dando esos 29, 30 millones de dólares anuales. Eso es lo que está diciendo el asesoramiento de la Corporación Nacional para el Desarrollo, el nuevo estudio que ha hecho el consorcio, con esa
con esa nueva inversión o con ese nuevo, concepto de inversión que bajó de 288 a más o menos 210, pero esos son todos, y eso es bueno aclararlo, son estudios de factibilidad. Lo que va a decir realmente al final... Está bien, pero la pregunta es por qué se descartó el camino en el que se encarga solo OCE de llamar a licitación y contratar a un privado. Me imagino que el directorio habrá dicho, bueno, si son 30 años y lo hago yo, estoy consultando Economía y OPP y me dicen que son 750 millones de dólares y además tengo que tener una deuda pública, ¿no? Y entonces... Usted sabe que hay limitaciones en la deuda pública, hay un sistema, digamos, de asiento contable de nuestros países, donde las inversiones son gastos y pasan directamente al déficit. Con todas esas razones puestas de manifiesto, y el costo y las posibilidades de OCE, que me imagino que el directorio la habrá conversado y muy bien con el equipo económico, con OPP y con el Ministerio de Economía, es que ya ha llegado a ese resultado. ¿Cuál es la conclusión? De que el camino elegido es un poco más caro, pero no obliga a OCE a endeudarse, claro, y entonces elude además o evita que haya que salir a buscar el financiamiento, etcétera. O sea, se opta por el camino de un privado financiando, construyendo y manteniendo durante 20 años para pasar por el costado del otro, que implicaría que OCE se endeudara, que tuviera que hacerse cargo de los riesgos también. ¿Ese es el razonamiento? Ese es el razonamiento. ¿Se está dispuesto a pagar más por este motivo? Claro, y lo que surge de esos informes, que el directorio seguramente los ha evaluado muy atentamente, dice, bueno, que la cuota del pago por año, ya sea por disponibilidad de la infraestructura o porque OCE tiene que hacer frente al endeudamiento público, ese pago por disponibilidad, o ese pago anual, los informes le han dicho al directorio, mire, es mucho más sensible ese pago a las variaciones de la inversión que pudieran haber, ¿no? De la inversión que se imaginara uno originalmente, y mucho menos de las tasas de interés. Es decir, si uno se equivoca, dice el informe, ¿no? Si uno avanzara y tuviera una variación del 1% en la inversión finalmente ejecutada, bueno, eso impactaría en un 1% en el pago anual por disponibilidad. Mientras que si uno varía, digamos, las tasas de interés, y la inversión y las tasas de inversión variaran en un 1%, bueno, el impacto sobre el pago de disponibilidad es del 0,21%, es decir, es la quinta parte. Y lo mismo impacta muchísimo menos en lo que es el mantenimiento. Entonces, el final de estos, y estoy hablando de los informes, ¿no? Dice, bueno, este es un riesgo que, bueno, que si lo tengo, que mejor que no lo corra el Estado, que lo corra el privado. Ese es el razonamiento, ¿no? Y por supuesto la reducción de un pago a 30 años, llevarlo a 20. Cuando uno acorta el periodo de repago, naturalmente la cuota anual crece un poco, naturalmente va a crecer, y pero no va a ser del volumen que va a ser a lo largo de los 30 años. Los 25 millones de dólares que estaba previsto en el estudio de factibilidad, si lo hiciera por el camino convencional, iban a llevar en 30 años, en 28, a 700 millones de dólares, que es bastante más de los 500 y poquito que ahora están diciendo si son por 18 años del repago de la deuda, ¿no? Seguimos entonces. Los costos de las obras fueron estimados inicialmente en 288 millones de dólares, pero finalmente van a ser de 210, debido a que el equipo económico de gobierno consideró que el primer monto superaba la planificación financiera autorizada. Eso implicó que hubiera modificaciones al proyecto presentado originalmente, ¿no? Claro. Los cambios que se introdujeron en el proyecto para reducir los costos también fueron cuestionados por el director Ortuño. Recordemos, se redujo la capacidad de producción, el tamaño del polder y la calidad de las tuberías. Entonces le propongo que vayamos por partes. Sí. Primero se redujo la capacidad de producción de la planta. Se había calculado una producción de 229.000 metros cúbicos por día de agua potable, o sea, aproximadamente un tercio de lo que produce la planta que hoy existe, la de Aguas Corrientes.
La versión aprobada baja esa capacidad a 169.000 metros cúbicos diarios. Entonces, de esta manera, concreta la pregunta, ¿qué clase de respaldo estará suministrando Arasatí? Bueno, en primer lugar le voy a decir que la seguridad hoy, el respaldo es cero. Con 160.000 metros cúbicos por día, que es lo que tendríamos, vamos a ver qué dicen las bases, tendríamos 40, 50 millones de metros cúbicos de agua potable adicionales por año. Esa es la diferencia. 0 a 40, 50 millones de metros cúbicos por año, que es el 25% de lo que produce hoy promedialmente Aguas Corrientes, que son 610.000 metros cúbicos por día. Dice Ortuño, entonces, no es ni un respaldo ni una planta alternativa, sino apenas un complemento que además no servirá en verano por el problema de la salinidad. Bueno, yo pregunto, en primer lugar, ¿puede ser un complemento si yo tengo un sistema de producción de agua potable, que si tengo un colapso en el sistema mayor, puede abastecer a 1.720.000 habitantes con 80 litros por habitante y por día? ¿Eso es un complemento? No, señor. Esa es la seguridad de mantener a la población con agua potable durante una emergencia. Y aquí voy a lo otro, que la gente también ignora. No es el problema solo de un colapso mayor la falta de abastecimiento de agua potable a 1.720.000 habitantes. ¿Qué sucede con las 450.000 viviendas que existen en Montevideo y las 90.000 de Canelones que están en la zona de abastecimiento de agua de la usina de Aguas Corrientes? ¿Cómo se van a evacuar las aguas residuales de los baños de esas 540.000 viviendas? Porque si no tenemos agua, no podemos evacuar las aguas residuales. Ahora, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo una familia o personas de edad o niños pueden estar viviendo en una vivienda? ¿Cuántas horas, cuántos días sin poder evacuar las aguas residuales y usando las instalaciones sanitarias todos los días como lo usa todo el mundo? Eso generaría una situación de emergencia sanitaria inigualable. Oiga, usted se está colocando en la hipótesis de un colapso de la planta de Aguas Corrientes. De Aguas Corrientes. Por eso la necesidad de Arasatí, y que esto permitiría al menos dotar de 80 litros por habitante y por día a 1.720.000 habitantes. Porque si ocurriera alguna tragedia de este tipo que estamos imaginando, que va a suceder, Montevideo y esa parte de Canelones directamente sería la filial del infierno aquí en Uruguay, en la tierra. Eso es como el título del libro fantástico de Joseph Roth, ¿no? Que anunció lo que después vino en el 39 en la Alemania nazi, ¿no? Bueno, la filial del infierno en la tierra. Otro cambio que cuestiona el director Ortuño es la reducción del tamaño del polder previsto en el proyecto Neptuno, ¿no? Estamos hablando de ese reservorio artificial de agua dulce que se tiene a disposición para que el proceso de potabilización pueda continuar en aquellos periodos en los que sube la salinidad del agua del Río de la Plata. O sea, en esos periodos, la planta potabilizadora no trabaja con agua extraída directamente del Río de la Plata, sino que recurre a la que se almacenó antes en el polder. Pero se achicó el polder con respecto al previsto inicialmente. Entonces... Perfecto. Aquí hay un aspecto muy importante, que es la pregunta: ¿cómo imaginamos el futuro? ¿Cómo pensamos de lo que puede ocurrir en el futuro? Y uno lo que utiliza siempre es el pasado. Es decir, ¿qué ha estado ocurriendo hasta el momento que estoy tomando las decisiones para poder imaginarme lo que pudiera suceder en el futuro? Y eso es un concepto muy interesante que se llama el periodo de recurrencia. Bueno, usted va a los números que ha manejado Ortuño. Dice, al principio el polder iba a tener capacidad de almacenar agua para 41 días. Pero ahora, con el diseño final que se estableció, tendrá capacidad para almacenar agua de 25 días de potabilización. Y eso lo compara con lo que acaba de ocurrir este verano. Este verano hubo 86 días de salinidad en el agua del Río de la Plata en esa zona. Entonces, y ahora voy a lo que le decía. Lo que ocurrió este verano, que es enero, febrero y marzo del 2022, no ha ocurrido, y al contrario, ha sido agua dulce hasta hoy. Y lo que uno dice, bueno, pero ¿por qué ocurrieron estas cosas? Hay una correlación directa entre los caudales del río Paraná y el río Uruguay y la concentración de salinidad en el río de la Plata. Entonces es una pregunta, bueno, eso ocurrió, qué suerte que ocurrió. ¿Y cada cuánto sucede? Bueno, tiene un tiempo de recurrencia, de acuerdo a los datos históricos, este episodio, de 80 a 100 años.
Es decir, algo que sucede cada 80 o 100 años. Entonces, haciendo una exageración, estos tiempos de recurrencia y los periodos, los ingenieros son muy reacios a tomar periodos de recurrencia muy amplios, porque eso encarece las obras, las hace más grandes, prevé cosas. Si uno toma tiempos mayores y se imagina tiempos mayores de recurrencia, cuanto más tiempo se le ocurre, más cosas suceden dentro de ese tiempo. Entonces, para poner una exageración, el diluvio universal sucedió hace miles de años. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a volver a suceder? Si va a volver a suceder, tendremos que decirle a la gente que vive al sur del Río Negro de nuestro país que se mude hacia el norte, porque va a haber un diluvio universal, porque hace miles de años ocurrió. Entonces, el periodo de recurrencia es muy importante. Y con relación a los 160.000 metros cúbicos por día, hay un tiempo de recurrencia, hay una reserva de agua equivalente a lo que se está pensando, veremos lo que dicen los pliegos y las bases, de 25 días de reserva, que es una recurrencia, un periodo de recurrencia de 25 años, ¿no?, de que vuelva a suceder esta situación, ¿no? De manera que el tiempo de recurrencia está presente y esos 160.000 metros cúbicos por día, con un periodo de recurrencia de 25 años, va a ser suficiente la reserva para 25 días. Entonces hay que relacionar las cosas con los periodos de recurrencia. Si el polder se hiciera, o si la reserva de agua, mejor dicho, se hace más grande, por ejemplo 9 millones, que era la que se había previsto para 229.000, bueno, el periodo de recurrencia entonces es de 60 años. Estamos mirando al 2045. Entonces los 160.000 metros cúbicos por día, junto con lo que hoy actualmente produce aguas corrientes y es capaz de producir, que son 700.000 metros cúbicos por día, cubre, si uno suma, la máxima demanda prevista para el 2045, que son, para no equivocarme, 836.250. Uno suma 700.000 actuales, 2.000 la hora, ¿no? Y los 160.000 y da la suma suficiente como para poder cubrir, es decir, da los 860.000. Así que no se cubre la demanda máxima no es cierto. No es cierto. Ha sido informado mal, le han asesorado mal, pero eso directamente no es cierto. Pero además, me imagino que OCE, durante 20 años, va a hacer muchas cosas. Uno de los programas importantísimos que tenemos nosotros es la reducción de agua no contabilizada. OCE va a seguir perdiendo el 50% del agua. Bueno, ¿sabe? Agua que se pierde potable por roturas o agua que se roba. Agua por roturas, por mala medición y en algún caso reducido también por agua que no se paga. Pero para eso se necesitan 400 millones de dólares y 80 enseguida. Entonces, cuando van y critican y dicen, oiga, usted va a hacer otra obra y otra vez y no hace nada con las pérdidas. Bueno, la vamos a hacer. Nos criticaban cuando hicimos la quinta línea en 1996, pero había que hacerla porque había 100.000 habitantes que no tenían agua y que Montevideo se iba a quedar sin agua. Finalmente se hizo. Bueno, y la justificación de esa línea que tuvo casi todo el mundo en contra, en el 2006 hicieron la sexta línea, hasta que llevó unos años construirla. Quiere decir que la sexta línea fue la justificación más importante de la quinta que también tuvimos contra. Y nos decían, oiga, y entonces en el 2006 también viene también la misma pregunta. ¿Por qué hicieron el gobierno que entró en el 2005 y el periodo hasta el 2010, por qué hizo la sexta línea? Porque era necesario y hay que felicitarlos. ¿Y por qué la hizo? Porque se iba a quedar sin agua Montevideo y iba a tener un déficit importante. Entonces, ¿y cómo la hizo? ¿Cómo estaba la relación de agua facturada elevada? Estaba más abajo que la que está actual. Igual se hizo y hicieron bien en hacerlo, presididos por el ingeniero Colache. ¿Y aparte va a haber que hacer la represa de Casupá? Aparte hay que hacer la represa de Casupá. Para usted, lo señalaba hace un rato, sí, no es contradictoria con este proyecto en el es otra cosa. Al contrario, es otro objetivo, y que es dotar de seguridad de agua bruta a la columna vertebral del sistema, que es la usina de Aguas Corrientes. Y ya lo dijo el presidente de la República el otro día, lo cual me alegré mucho, que no estaba descartada la represa de Casupá. Y estoy seguro,
porque antes de comenzar este gobierno ya había algunas tratativas con la CAF, la Corporación Andina de Fomento, para un préstamo para la construcción de Gazupá, y todos los años, en este gobierno también, el Ministerio de Economía, a instancias de OCE, ha ido, ante consultas de la CAF, ha ido preguntándole a la CAF, ha ido la CAF preguntando y contestándole el gobierno, que deje todavía stand-by ese préstamo que estamos decidiendo y que ahora tenemos plazos hasta julio del año que viene, de manera que yo pienso que se va a construir. De manera que... Sí, este es el tema de hasta cuánto se endeuda OCE, porque eso ha estado en discusión a raíz de este proyecto. Exactamente. Bueno, ahí tengo siempre, con economistas muy amigos míos y muy inteligentes, ellos me dicen que hablan de la relación entre el Producto Bruto Interno y la deuda. Bueno, yo siempre le digo, siendo ingeniero, digo, bueno, pero cuando construimos, elevamos siempre y aumentamos el PBI, de manera que el porcentaje no es tanto como dicen ellos. Y ahí está la pelea siempre, ¿no? Enseguida completamos la entrevista con el ingeniero Arturo Castañino, gerente general de OCE. Llegamos a los minutos finales de esta entrevista esta mañana con el ingeniero Arturo Castañino, gerente general de OCE, el tema, el proyecto Neptuno. Estoy mirando durante la pausa mensajes de los oyentes a propósito de las explicaciones que usted daba en cuanto a la recurrencia en los episodios de salinidad del río de la Plata, en la zona de Arasatí. Usted señalaba que lo que acaba de ocurrir este verano, 86 días de salinidad ya intolerable para una planta como la que se va a construir, solamente se ha dado en la historia en un periodo de, ¿cuántos? 100 años, decía usted. 80 Tiempo de recurrencia de 80 años, Bien. 100 años. Los oyentes les preguntan si en esos cálculos se está teniendo en cuenta el cambio climático. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Los periodos de recurrencia son cada vez menores, dice, por ejemplo, uno de los mensajes. Por supuesto. ¿No? Lo que es cierto es que nadie está seguro de nada. Todos los informes es probablemente, seguramente, me parece, es lógico, pero nadie está seguro de nada. Y yo me tengo que basar en el pasado, y también hay un panel intergubernamental del cambio climático que en el 2014 ya anunció que las precipitaciones en este sudeste del continente americano iban a aumentar entre un 2 y un 8%, las más digamos, las que tendrían mayor incidencia, entre un 2 y un 8%. Ese es el panel intergubernamental del cambio climático. Entonces, nadie está seguro de nada. Entonces yo me estoy basando en la historia y en los periodos de recurrencia. Por supuesto que estoy mirando, pero además hay otra cosa. Yo no voy a hacer esa reserva de agua y las cosas van a quedar así. Si necesito ampliar la reserva de agua, lo mismo que la planta. La planta está, la exigencia, que hay una ruta tecnológica para diseñarla, pero la exigencia de la planta, hay dos cosas muy importantes. Bueno, primero, tiene que ser diseñada modularmente y ampliable modularmente. Quiere decir que los próximos gobiernos pueden ampliar esa planta perfectamente. Así va a estar diseñada. De manera que no hay ningún impedimento a avanzar y a progresar, ¿no? Lo último para poner hoy un límite. Sí, sí. El proyecto también ha tenido cuestionamientos ambientales. En agosto de este año se conoció un informe de un grupo de investigadores del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, que detectó un aumento de floraciones fitoplanctónicas en la zona de Arasatí en todos los meses de 2021. El informe concluye: estos resultados alertan sobre la inconveniencia de la instalación de una usina de potabilización de agua extraída del río de la Plata en la zona de Arasatí, ya que, de continuar las tendencias identificadas de acumulación recurrente de importantes biomasas de cianobacterias potencialmente tóxicas en la zona, hay un grave problema para el funcionamiento de los sistemas de potabilización debido al alto riesgo sanitario y los altos costos operativos. Esta semana, en sus declaraciones públicas, el director Ortuño sostuvo que en la aprobación de Neptuno no se atendieron los aspectos ambientales alertados por la academia. Bueno, perdón. Número uno, los aspectos ambientales de este proyecto van a ser cursados y van a ser sometidos a la ley de impacto ambiental a través del Ministerio de Ambiente. Así que eso no hay duda. Nadie va a violar la ley y todos esos aspectos se van a cumplir. Con relación a los destacados y prestigiosos científicos de la Facultad de Ciencias, le tengo que decir una vez más que esta planta que se ha diseñado tiene
todos los procesos de tratamiento para hacer frente a fitoplancton, cianobacterias, concentraciones de metabolitos de olor y sabor. Es un sistema que no solamente va a tener una coagulación acentuada, sino además va a tener un sistema de ozonización y va a contar con filtros biológicos que se hacen cargo de esos metabolitos y las toxinas de olor y sabor y de las cianobacterias. Quiere decir que no existe ningún problema. Y yo le digo, este sistema ya lo aplicó y se está terminando de construir, y eso no fue un proyecto de esta administración, sino viene del 2017 en la planta de Laguna del Sauce, que se están ahora en la segunda etapa colocando el tratamiento por ozono y filtros biológicos. Y además yo le digo a los destacados científicos, los cuales respeto mucho en su profesión, que tengan confianza en la gente que diseña y es especialista en el diseño de plantas y tiene la experiencia de 30, 40 años en la operación de plantas de tratamiento y de potabilización para agua potable. El país tiene en OCE, de la mejor calidad de la ingeniería sanitaria del mundo, y también en la ingeniería sanitaria privada. Quiere decir que no hay ningún problema en cuanto al tratamiento, se va a poder hacer frente a cualquier tipo de contingencia de calidad de agua. Los costos son los costos normales de la potabilización del agua, de manera que lo que le tengo que decir a la Facultad de Ciencias, que han estado hace ya años criticando, que se acerquen a OCE y que con OCE y con toda la academia hagamos las cosas en conjunto. Sí, llama la atención que no se haya trabajado en conjunto, francamente. Bueno, hace años que están desde 2013. ¿Pero a quién le corresponde la iniciativa? Bueno, nosotros ya le hemos dicho varias veces, pero ellos lo único que hacen es criticar, además equivocadamente. Mire, ahora resulta que para algún sector de científicos muy respetados, y que eso lo transmiten a la opinión pública, el enemigo público número uno se ha transformado el Río de la Plata, que está apestado, que tiene cianobacteria, que tiene pequeños motos, que no se puede bañar, que no se puede potabilizar el agua, que es caro. El Río de la Plata es la fuente infinita y es la solución a todos nuestros problemas de agua potable en el futuro, y es el cambio de nuestra matriz de agua potable. Y yo termino con esto, porque también las cosas que se dicen son bien raras. Aparece la imagen del espejo, donde la mano derecha en el reflejo, o el brazo derecho es el izquierdo. Ahora, pero todo tiene un límite. Por el reflejo del espejo no nos vemos para arriba, ¿no? Llega hasta ahí. Entonces, yo digo que esta situación, y hago lo último, una analogía también aeronáutica. Por eso digo que hay que terminar con la confusión de Casupá. Casupá no resuelve los problemas que estamos tratando de resolver con Arasatí. Es decir, Casupá, y eso no quiere decir que no sea necesaria, vuelvo a insistir, es necesaria y espero que el gobierno dé la orden y se haga. Casupá nos protegería de algo que nunca nos ocurrió. ¿Y qué nunca nos ocurrió? Desde que se hizo Paso Severino, se construyó en 1986, jamás a OCE le faltó agua bruta para potabilizar. Sin embargo, Arasatí nos va a proteger de algo que nos sucede a cada rato, que es dejar sin agua a los hospitales y a la población de Montevideo. Eso nos protegería Arasatí. Y yo insisto en esto. Por eso digo, y vuelven a confundir y a poner de nuevo, veo en las declaraciones y en los comunicados, vuelven a poner la confusión. No sé si no la han entendido, no sé si no lo tienen claro, porque no lo dicen. No sé si no lo tienen claro, o lo tienen tan claro que no se atreven a revelarlo, pero que eso es bien claro. Imagínense, y con esto termino, que yo necesito cruzar el océano Atlántico en forma rápida y segura, y elijo un avión. Y del otro lado me dice, oiga, ¿por qué elige un avión si tengo un auto que es más barato? Y si no, después insisten. Además, el auto surge de un estudio que se analizó para cruzar el Atlántico y el avión dio mucho más caro. Es decir, son dos cosas que no tienen nada que ver. El avión es para cruzar el océano Atlántico y el auto es para otra cosa. Entonces se mezcla, se confunde, se enreda, se altera la buena voluntad y digamos, de alguna manera,
lo que estoy pensando, la buena voluntad de la gente, o de alguna manera pienso yo, bueno, ¿en qué está pensando la gente cuando le explica a los demás este tipo de cosas? ¿En qué está pensando? ¿No? Entonces, Arturo Castañino, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Es el primer abordaje. Preguntan algunos oyentes, ¿van a estar ahí los puntos de vista diferentes, las críticas, las objeciones? Sí, claro. La idea de esta entrevista era tener una presentación, una especie de abordaje general, ya incorporando una parte del debate, pero de ningún modo agotándolo. Así que en cualquier momento volvemos sobre el tema y capaz que con usted también más adelante, ¿de acuerdo? Sí, y si quiere, y si puedo, le dejo la última frase, que esta es de Artigas, que lo hizo al Cabildo de Santa Fe. Está para las citas en hoy. 1818. Y dice así: el tiempo no me da lugar a reflexiones sino a obrar. Y esto es lo que está haciendo el gobierno y la administración de las obras sanitarias del Estado. Muchas gracias.